El mundo de la música se paraliza de dolor e incredulidad cuando Ozzy Osbourne, que tenía 76 años, hace su última reverencia. El 22 de julio de 2025, el príncipe de las tinieblas falleció tras una larga y agotadora batalla contra la enfermedad de Parkinson y años de devastadores reveses de salud. Una de sus confesiones más inquietantes resuena ahora como una profecía cumplida. Los últimos 4 años han sido un infierno para mí. Mi salud ha estado en un estado terrible. No se trataba solo de una leyenda del rock. Se trataba de un hombre que se había asomado al abismo una y otra vez y seguía caminando. Un hombre cuyo aliento era un desafío al dolor. La enfermedad de Parkinson no solo lo debilitó, le robó la fuerza de sus piernas. Una horrible caída le destrozó la columna vertebral, dejándole jadeando entre cirugías y silencio. Y ahora, mientras el mundo llora, está claro que el destino ha asestado su golpe final y más despiadado. Detrás de la sombra del príncipe de las tinieblas, yacía un alma jadeante por la paz, un guerrero agotado por la guerra sin fin. Lo que le ocurrió a Ozzy Osbourne no es solo otro capítulo de una vida trágica. Es una revelación tan dolorosa, tan desgarradora, que te dejará conmocionado mucho después de que se desvanezca la nota final. Antes de zambullirnos, un simple gesto de respeto por una leyenda que dio al mundo todo lo que tenía y ahora deja tras de sí un silencio más poderoso que cualquier grito. Antes de que las multitudes rugieran, antes de que las luces ardieran, antes de que la leyenda del príncipe de las tinieblas quedara grabada en la historia de la música, solo había silencio, un silencio tan pesado que amenazaba con aplastar el alma de un niño que no creció para soñar, creció para sobrevivir. En los tugurios manchados de Aston, Birmingham, un joven John Michael Osbourne, nacido en 1948, vivía en un hogar estrecho y frío con 6 hijos y 2 padres demasiado agotados para criarlos. Su padre, agotado por el trabajo en la fábrica, creía que la emoción era debilidad. Su madre, endurecida por interminables horas en la cadena de montaje, rara vez tenía energía para ofrecer dulzura. Asie, como el mundo le conocería más tarde, no era el listo, ni el encantador, era el olvidado, el niño que se mezclaba con el papel pintado de la pobreza. En la escuela no encontraba refugio. Las letras se burlaban de él, los números se desdibujaban y bailaban. En los años 50 no se comprendía la dislexia, se confundía con estupidez. Los profesores le tachaban de inútil y sus compañeros se burlaban de él con cruel deleite. El acoso no consistía solo en insultos gritados en los patios de recreo, eran puñetazos en el pasillo, rodillazos en el estómago, labios ensangrentados detrás de los edificios. Y ningún adulto preguntaba nunca por qué. En casa, no había escapatoria. Una vez, tras llegar a casa llorando, su padre le golpeó con un cinturón. No porque fuera débil, sino porque la debilidad no se toleraba, el dolor no te granjeaba simpatía, así recordaría más tarde, te daba castigo, y así el silencio a su alrededor se hizo más fuerte. Aprendió a llevarlo como una armadura, pero las armaduras no curan. Cuando cumplió 14 años en 1962, el silencio se había vuelto insoportable. En un dormitorio diminuto y poco iluminado, ató una cuerda con el tendedero de su madre, se subió a una silla y esperó a que el mundo le soltara. El destino intervino, no con piedad, sino con rabia. Su padre irrumpió en la habitación, le tiró al suelo y le golpeó de nuevo, como si la violencia pudiera vencer a la desesperación. Aquel día algo se resquebrajó en él, o tal vez algo acabó por calcificarse. Dejó de intentarlo en la escuela, dejó de hablar a menos que se lo pidieran. Atravesó la adolescencia con la mirada perdida de alguien que ya está a medio camino. El sonido de la risa se volvió extraño. El espejo mostraba a un chico que ya se desvanecía. A los 15 años, abandonó los estudios sin titulación, sin propósito y sin plan. Trabajó donde pudo, en un matadero, en obras de construcción, en fábricas afinando bocinas de coches, pero era demasiado distraído, demasiado torpe, demasiado roto para que nada de eso durara. Cada trabajo terminaba igual, despedido, olvidado, solo. A los 17, el hambre le corroía, no metafórica, sino hambre física real. Sus zapatos tenían agujeros, sus camisas colgaban de hilos. Y su esperanza era una cosa arrugada que ya no se molestaba en sostener. Se estaba quedando sin oxígeno, no solo en sus pulmones, sino en su vida. Cuando la desesperación golpeó, no susurró, gritó. En 1965. Un robo frustrado lo llevó a la prisión de Wenston Green. Detrás de esos muros, la realidad golpeaba como el hierro. En un encuentro aterrador, fue atacado por otro recluso. Y se defendió de la única forma que sabía,
con un orinal metálico. No fue valentía, fue supervivencia, pero incluso en esa oscuridad, una chispa se negaba a morir. Una tarde, los Beatles y Loves You crepitaron en la radio de la prisión y algo se encendió. Por primera vez, Asie no quería desaparecer. Quería que le vieran, que le oyeran, vivir en voz alta. Ese momento me cambió, diría más tarde. No sabía tocar nada, pero sabía que necesitaba estar en el escenario. Necesitaba gritar más fuerte que el dolor que llevaba dentro. Ese grito se convirtió en su salvación. No el éxito, todavía no, sino una razón para seguir adelante. En ese momento, en esa prisión, el chico que una vez había suplicado al mundo que le dejara marchar hizo un voto. No moriría olvidado en Birmingham. Sería ruidoso, sería aterrador, sería inolvidable, y de esa decisión comenzó a surgir una leyenda, no de la paz ni del privilegio, sino de las cenizas de la desesperación, donde el dolor forjó una voz que un día sacudiría el mundo. Apenas habían comenzado a disiparse las sombras de su atribulada juventud cuando algo extraordinario atravesó el silencio de la desesperación. Un sonido, una llamada que anclaría su alma durante décadas. Ozzy Osbourne, recién salido de la prisión de Wenston Green en 1965, con solo 17 años, no buscaba la redención, simplemente iba a la deriva por un mundo que ya había decidido que él no importaría. Su condena de 6 semanas por atracar una tienda de ropa, un acto desesperado de supervivencia más que de delincuencia, no le había enseñado ninguna lección, solo confirmado su inutilidad a los ojos de la sociedad. Salió de aquella celda, no reformado, sino más fracturado que nunca, y entonces llegó un milagro, no en forma de salvador, sino de canción. Cuando oía el crujido de los Beatles y Loves You a través del altavoz de una radio barata, era como si el mundo se abriera de par en par. Era como oír a Dios hablarme a través de la música. Recordó más tarde, con voz distante, casi llorosa. Aquel momento no borró los moratones de su espalda ni el miedo de sus huesos, pero le dio una visión. No sabía cómo, pero sabía que tenía que hacer música. No música pulida, no música perfecta, sino música que gritaba más fuerte que el dolor que había arrastrado durante tanto tiempo, que gritaba más fuerte que el silencio de su infancia, que gritaba más fuerte que la oscuridad a la que estuvo a punto de entregarse. En un dormitorio diminuto y poco iluminado, ató una cuerda con el tendedero de su madre, se subió a una silla y esperó a que el mundo lo soltara. Y ahora, solo 2 años después, escuchaba una razón para no hacerlo. En 1968, aquel grito había encontrado su eco. Un modesto anuncio en el periódico en busca de un vocalista le llevó a un local de ensayo destartalado de Birmingham, donde conoció a otros 3 hombres atormentados, Tony y Johnny, un guitarrista al que le faltaban las yemas de los dedos, pero que no podía mitigar la furia de sus riffs. Geezer Butler, un bajista cuya fascinación por lo oculto daba a su sonido su inquietud, y Bill Ward, un batería que tocaba como un trueno atrapado en piel humana. Al principio se llamaban a sí mismos Sirs, pero un encuentro fortuito con la marquesina de una película de terror, Black Sabbath, provocó algo más que un nombre, se convirtió en un propósito. Si la gente paga para asustarse, diría hacia más tarde. ¿Por qué no darles música que les aterrorice y les conmueva? No intentaban ser famosos, trataban de sobrevivir, de purgar algo feo y tácito. Sus canciones no eran entretenimiento, eran exorcismos, eran agonía puesta en distorsión, eran dolor convertido en guitarras. El viernes 13 de febrero de 1970, lanzaron su álbum debut autotitulado. Solo la fecha, oscura, ominosa, casi maldita, parecía el destino. Los críticos retrocedieron, lo llamaron satánico, repugnante, inescuchable, pero los jóvenes, los rotos, los solitarios, escucharon y se sintieron vistos. En un mundo en el que nadie les preguntaba cómo estaban, Asie lo gritaba por ellos. Ese mismo año, su segundo álbum, Paranoid, fue escrito con prisas, casi por accidente. Sin embargo, se convirtió en gospel. War, Pigs, Iron Man y el inquietante tema que da título al disco no eran solo canciones, eran salvavidas. La voz de Asie no era clásica, ni siquiera estaba bien afinada, pero era real, era cruda, era la voz de alguien que se había recuperado del abismo y ahora desafiaba al mundo a empujarle de nuevo. No sabía lo que estaba haciendo, admitió más tarde. Pero sabía que tenía que ser fuerte, que el volumen no era solo volumen, era venganza, era un grito que decía, he sobrevivido y no me callaré. Nunca aprendió a leer música, nunca tomó una lección, pero no necesitaba hacerlo porque su dolor era la melodía, sus heridas eran la letra, su pasado era la percusión.
Y su alma, ese era el amplificador. Detrás del personaje del loco, detrás de las payasadas salvajes y el teatro, seguía viviendo el chico de Aston, el chico al que le dijeron que era estúpido, inútil, invisible. Ese niño seguía gritando, pero ahora el mundo escuchaba. Los primeros años de Black Sabbath no solo fueron pioneros en un género, fueron sobre reclamar la vida. Así no construyó el heavy metal. Lo desangró hasta la existencia. Cada concierto, cada gruñido, cada riff era una rebelión contra un destino que debía aceptar. E incluso cuando la fama le llegó, las multitudes rugían, los discos se vendían, los titulares ardían, él seguía atormentado. Cuanto más sonaban los aplausos, más gritaban las voces de su interior. El éxito nunca silenció el dolor, solo lo enmascaraba. Y mientras el mundo empezaba a llamarle leyenda, él seguía sintiéndose como un fugitivo gritando al vacío. Pero ese grito cambió el mundo, construyó algo más que música, construyó el mito, construyó la memoria, construyó un legado forjado en el tormento y de alguna manera la resistencia. A mediados de los 70, Ozzy Osbourne estaba en la cima de la gloria del heavy metal. Pero bajo el clamor de la multitud y las cegadoras luces del escenario, su alma se desmoronaba silenciosamente. La misma voz que una vez perforó el silencio de una generación ahora estaba siendo ahogada por demonios internos, que ningún foco podía alcanzar. Black Sabbath se había convertido en un fenómeno mundial, pioneros de un sonido que se sentía como un trueno y hablaba a los marginados, los rotos y los furiosos. Pero para Ozzy, cuanto más sonaba la música, más ensordecía su vacío. A puerta cerrada, se estaba desmoronando, atenazado por una tormenta de hábitos destructivos, atormentado por heridas de la infancia que nunca se habían curado del todo y entumecido por el aplastante peso de la fama. Un álbum tras otro, como Paranoid en 1970 y Sabbath, Bloody Sabbath en 1973, elevaron a la banda a la categoría de icono. Pero Ozzy se deslizaba entre las sombras, que ni siquiera las luces del escenario podían ahuyentar. Sus compañeros de banda empezaron a notar las ausencias en los ensayos, las divagaciones incoherentes, la chispa que se apagaba tras sus ojos desorbitados. Tony Iommi, otrora su hermano de Reeves, se enfrió. El aire entre ellos se espesó con culpas tácitas y un silencio exhausto. Entonces, en 1979, llegó la traición final. Le despidieron, no cara a cara, no con dignidad. Enviaron a otro a hacerlo. Recordaría hacia más tarde con el peso del abandono en su voz. Ni siquiera tuvieron las pelotas de decírmelo ellos mismos. Esa era mi banda. No era solo una carrera destrozada. Era un santuario arrancado. Black Sabbath era más que música para Ozzy. Era el único lugar donde el caos tenía sentido. Donde su quebrantamiento se convirtió en poder. Sin él, fue exiliado, desechado como una etiqueta de advertencia. Desapareció en una habitación de hotel de Los Ángeles, con las cortinas echadas. El alma ahogada. Me senté en esa habitación, confesaría más tarde. Me adormecí hasta que no pude sentir nada. Pensé que me desvanecería en ese silencio. Para el mundo exterior, seguía siendo Ozzy Osbourne. Pero en aquella habitación, era un eco desvanecido de sí mismo, un fantasma compulso, un grito atrapado dentro del hombre que una vez enseñó al mundo a gritar. Pero las leyendas no desaparecen, se transforman, y en la hora más oscura de Ozzy, algo se agitó en las cenizas. Sharon Arden, hija del antiguo manager de Sabbath, vio algo más que un icono caído, vio a un hombre que aún no estaba acabado. Le sacó de entre los restos y le susurró lo imposible: tú eras la magia en esa banda, puedes hacerlo sin ellos. Su fe cayó como un rayo sobre piedra mojada. Entonces llegó Randy Rhoads, joven, disciplinado y con un talento sobrenatural. Su guitarra no solo tocaba, lloraba, se elevaba y gritaba. Para Ozzy, Randy no era solo un compañero de banda, era un salvavidas. Juntos construyeron Blizzard of Oz, publicado en 1980, un álbum forjado no en la celebración, sino en la supervivencia. Canciones como Crazy Train no eran solo himnos, eran resurrecciones, cada letra, cada acorde, un desafío. Todavía estoy aquí, sigo importando, mirando atrás. El colapso no fue el final, fue el crisol. Ozzy tuvo que romperse hasta quedar irreconocible para descubrir el fuego crudo y resistente que llevaba dentro, y aunque el camino que le quedaba por recorrer estaría plagado de pérdidas, dolor y batallas que le dejarían cicatrices más profundas de las que la fama jamás podría curar, este fue el momento en que su espíritu rugió con más fuerza. En sus propias palabras, estaba fuera de control, pero de alguna manera seguía adelante. Yo siempre seguía adelante,
El vínculo entre Ozzy Osbourne y Randy Rhoads no era meramente musical, era espiritual, racional, casi de naturaleza celestial. Randy no solo entró en la vida de Ozzy con una guitarra, llegó como una luz que atraviesa una tormenta sofocante. Para Ozzy, aún conmocionada por la humillación de haber sido expulsada de Black Sabbath y aferrándose a la cordura por meros hilos, Randy era la prueba de que aún podía haber belleza, disciplina y propósito en un mundo que se había vuelto cruel y sin sentido. La juventud de Dee no fue imprudente, estaba enfocada. Su creatividad no estallaba en el caos como la de Ozzy, sino que fluía como el fuego a través del cristal, moldeada y precisa. Juntos, no solo creaban música, estaban construyendo la salvación en el sonido. Cuando publicaron Diary of a Madman en 1981, no era solo un álbum de continuación, fue una declaración desafiante. Ozzy, una vez descartado como mercancía dañada, ahora estaba de pie de nuevo como una fuerza renacida. Y fue Randy quien ayudó a labrar ese camino. Ozzy dijo una vez, Randy no era solo un guitarrista, era mi amigo, mi hermano pequeño y la única razón por la que no me rendí. La conexión era más profunda que la de la melodía, era el latido que sostenía a Ozzy a través de un frágil renacimiento. En el escenario, eran eléctricos, Ozzy, crudo y desquiciado, y Randy, controlado y trascendente. Fuera del escenario, eran risas y filosofía, charlas nocturnas y respeto mutuo. Ozzy estaba asombrada, no solo del talento de Dee, sino de su alma. Tenía una gracia, recordaba Ozzy, como si supiera que no tenía para siempre, así que hacía que cada nota contara. Había una urgencia tácita en su colaboración, un entendimiento compartido de que un rayo no cae dos veces, y cuando lo hace, hay que honrarlo. Pero las tormentas nunca duran, y en algún lugar profundo de la calma que precede a la devastación, Ozzy admitiría más tarde que lo sintió. Esa inquietante quietud antes de que el destino decida ser cruel de nuevo. Estaban volando demasiado alto, no duraría y cuando se rompiera, no lo haría suavemente, lo destrozaría todo. La mañana del 19 de marzo de 1982, la pesadilla que Ozzy nunca vio venir llegó con el silencio de un grito atrapado en la garganta. Mientras estaban de gira en Leesburg, Florida, la banda hizo una parada rutinaria en una propiedad de su conductor de autobús. Allí, un pequeño avión privado estaba parado, un juguete de tentación en una mañana inquieta. El conductor, un piloto con licencia, decidió dar un paseo. Randy Rhoads, siempre curioso y tranquilo, subió a bordo con la maquilladora Rachel Youngblood. Estaba destinado a ser inofensivo, un bucle en el cielo, un poco de emoción antes del siguiente largo viaje. Ozzy se quedó abajo, observando, sonriendo débilmente, tal vez perseguido ya por una sombra que no podía nombrar. El avión hizo 2 pasadas, pero a la tercera ocurrió lo impensable. Un ala chocó contra el autobús de la gira de la banda. En un instante, el avión entró en espiral, cayó en picado y estalló en llamas tras el impacto. Randy Rhoads se había ido, 25 años de edad, un cometa extinguido a la luz del día. Ozzy corrió hacia los restos, gritando el nombre de Dee hasta que su voz se quebró y se rompió. Las llamas no eran solo fuego, eran la finalidad. Se desplomó junto a los restos del naufragio, temblando, llorando, incapaz de comprender lo que tenía delante. Durante horas estuvo inconsolable, durante días no pudo hablar, y durante semanas vivió sumido en la incredulidad. Ese día perdí una parte de mí mismo, dijo más tarde. No fue solo el cuerpo de Dee en ese incendio. Era mi esperanza, mi música, mi razón para seguir respirando. El hombre que había sido sacado de la ruina por un amigo era ahora arrastrado de nuevo a la oscuridad por el destino. Y esta vez la caída parecía no tener fondo. Ni siquiera Sharon pudo alcanzarlo al principio. Los espectáculos se cancelaron. Las risas cesaron, la casa se quedó en silencio. Fue como si el propio universo hubiera silenciado la melodía. La muerte de Dee no solo destrozó a Ozzy, lo vació, y aunque el tiempo le obligaría a seguir caminando, una parte de su alma se quedó para siempre en aquel pecio en llamas de aquella implacable mañana de marzo. Ozzy contempló horrorizado como una avioneta en la que viajaba Randy explotaba en una bola de fuego ante sus ojos. En ese instante, una parte de Ozzy también murió. Durante semanas, se sumió en el silencio, incapaz de hablar, sin ganas de comer, ahogándose en alcohol solo para adormecer la pérdida. Más tarde dijo, perder a Randy fue como perder una parte de mi alma. No quería vivir, no quería tocar música, no quería nada, no era solo dolor, era parálisis emocional. Sharon, una vez su salvavidas, luchó por llegar a él. Incluso ella admitió, pensé que lo había perdido para siempre, pero de los escombros de esa desesperación,
Algo inexplicable comenzó a agitarse. Así empezó a escribir de nuevo, no para seguir adelante, sino para recordar. Cada letra, cada grito en el micrófono se convirtió en un homenaje al amigo que nunca olvidaría, aunque el dolor nunca desaparecería. Así sabía que tenía que llevar la música adelante. No solo por los fans, ni siquiera por él mismo, sino por Randy. Su supervivencia se convirtió en una forma de desafío, y cada show que siguió llevó el peso de un legado construido en la tragedia. No estaba curado, pero se movía, y para Ozzy Osbourne, eso significaba que seguía vivo. Uno pensaría que lo peor ya había pasado, que sobrevivir a lo impensable enseñaría al alma a curarse. Pero el duelo no sigue la lógica, y para Ozzy Osbourne, los años posteriores a la muerte de Randy Rhoads no fueron de recuperación. Fueron de descenso a una oscuridad privada e implacable que le arañaba día tras día hasta que ni siquiera la música, su única salvación, pudo ahogar el silencio. La década de 1980 se desvaneció en una tormenta de ruido y entumecimiento. Cada gira parecía una zona de guerra. Cada habitación de hotel, un espejo destrozado de lo que solía ser. En el escenario, el mundo veía a un loco con los ojos emborronados y un personaje mítico, pero entre bastidores, así se desvanecía, volátil, inalcanzable, apenas se sostenía. Sharon, su ancla, lo intentó todo. Ella lo había salvado una vez y se negó a alejarse, pero ni siquiera su amor podía atravesar la niebla que él llevaba dentro. Como así admitiría más tarde con voz apenas por encima de un susurro, ni siquiera estaba en mi propia vida, simplemente me había ido. En 1987, el alcohol se lo había tragado todo. Las pastillas desdibujaban cada línea, entre el recuerdo y la ilusión, entre la vigilia y la evasión. Entonces llegó agosto de 1989, una noche que no nació de la rabia, sino del colapso total, una noche en la que Ozzy, perdido en sí mismo, hizo algo devastador. Sacudió los cimientos de todo lo que amaba, en una bruma que apenas recuerda. Estuvo peligrosamente cerca de destruir a la única persona que le había dado todo. Sharon, no fui yo, confesó más tarde. Sentí como si estuviera viendo a otra persona hacerlo. Cuando desperté y me di cuenta de lo que había pasado, me derrumbé. No quería seguir existiendo. Esa noche se lo llevaron, confuso, hundido, incapaz de comprender el peso de lo que había ocurrido. Sharon, con más dolor que rabia, dijo más tarde, no sabía si presentar cargos o pedir ayuda. Solo sabía que algo tenía que cambiar para los dos. Y así fue como Ozzy fue enviada no solo a rehabilitación, sino a un lugar donde por fin se pudiera afrontar el daño. El público nunca vio los detalles, pero detrás de aquellos muros, sin cámaras, sin aplausos, Ozzy se sentó solo y se enfrentó a los restos del hombre en que se había convertido, al hombre que sus hijos ya no reconocían, al hombre que él tampoco. No había disfraces, ni guitarras, solo silencio. Un consejero le preguntó una vez, ¿qué es lo que más temes? Y sin dudarlo, Ozzy respondió, que se vaya, que al final la haya presionado demasiado. Pero Sharon no se fue. En lugar de eso, se acercó a él, con los ojos cansados pero llenos de fuego, y le dijo, sigues ahí, lo sé, no era perdón, era la guerra. Cada día en ese centro, Ozzy luchaba no por la fama, ni siquiera por la redención, sino por el derecho a conservar el amor que estuvo a punto de perder. La batalla fue brutal, no salió curado, pero sí cambiado, más delgado, más tranquilo, atormentado, pero también consciente por fin de lo lejos que había caído y de lo valioso que era levantarse. Años más tarde, en sus propias palabras, diría, fue entonces cuando me di cuenta de que no podía seguir cayendo y fingir que volaba, tenía que elegir vivir. Después de la tormenta no llegó la paz, sino un silencio tan pesado que oprimía como la pena misma, un silencio no de calma, sino de vacío. Ozzy Osbourne, despojado de bravuconería, despojado de rendimiento, se encontraba al borde de la vida que había destrozado, sin saber si el hombre que una vez fue seguía existiendo bajo los escombros. En 1989, tras la desgarradora noche en que estuvo a punto de perderse en la versión más oscura de aquello en lo que se había convertido, cuando la mujer que le había salvado se convirtió en víctima de su desenredo, Ozzy fue detenido y enviado no a prisión, sino a un centro psiquiátrico. No fue una condena, fue su último indulto. Dentro de esos muros, no había música, ni luces, ni multitudes gritando. Solo quedaba un hombre, hueco por la culpa y empapado de vergüenza, que apenas hablaba desde hacía semanas. La voz icónica del heavy metal se había convertido en un susurro en un tenue pasillo de recuperación, en el que solo resonaba el arrepentimiento, pero fuera de esos muros, Sharon esperaba,
Volvió, no por obligación, sino por desafío, dio lo que otros no pudieron, el destello del hombre enterrado bajo los escombros. Aún había una chispa en él, dijo más tarde, enterrada en lo más profundo, pero yo sabía que estaba ahí, y dentro de los estériles pasillos de aquel centro de recuperación. Así empezó a luchar, no contra un público, ni contra los críticos, sino contra los monstruos que vivían dentro de su pecho. El proceso de desintoxicación lo arrasó como un incendio, quemando no solo toxinas, sino ilusiones. Cada recuerdo, cada error, cada cicatriz salía a la superficie. No era curación, era la guerra, pero con pasos temblorosos y cruda convicción, se abrió camino, no curado, pero consciente, y en 1990, hizo lo impensable, volvió a la música, no con la furia de su juventud, sino con algo más peligroso, claridad. Reunidos con Zakk Wylde, los dos empezaron a elaborar lo que se convertiría en No More Tears, un álbum que no nació del caos, sino de la supervivencia. Publicado en 1991, fue más que un regreso, fue un ajuste de cuentas. Temas como Mama, I'm Coming Home y Rotten Nowhere no eran solo éxitos de radio, eran confesiones talladas en la médula de un hombre roto tratando de reconstruirse. Era el sonido de mi intento de volver a ser humana, admitió hacia más tarde, con voz suave pero segura. El mundo escuchó. Los fans que antes temían que su silencio fuera definitivo ahora le veían resurgir, no como el mito, sino como el hombre, pero fuera del escenario. La batalla continuaba, cada espectáculo era una victoria, cada mañana sobria un milagro. Sharon permanecía ahora no como salvadora, sino como soldado a su lado, luchando con él, no por él. Se lo debo todo, confesó Asie, me salvó la vida no una vez, sino todos los días. Su matrimonio, que una vez tembló bajo el peso de la locura, se convirtió en un testamento de resistencia, imperfecto pero inquebrantable. A principios de los 90, Asie se lanzó al trabajo como si temiera dejar de moverse. Salió de gira sin descanso, publicó más música e incluso anunció una gira de despedida en 1992. Pero, fiel a su naturaleza, volvió una y otra vez, porque aunque había sobrevivido, el dolor no había desaparecido, le perseguía en los momentos tranquilos, susurraba en sus letras, se instalaba detrás de sus ojos, y el público lo sentía. Porque cuando Asie subió al escenario y aulló en la oscuridad, no fue por espectáculo, era la supervivencia hecha sonido, era un hombre gritando no solo para que le oyeran, sino para seguir vivo. Años después, reflexionando sobre aquellos días, dijo, nunca pensé que viviría tanto, cada día es tiempo prestado, y solo intento que cuente. Para quienes conocían todo el peso de lo que había soportado, los muros de la celda, las pérdidas cercanas, la locura y la piedad. No era solo un regreso, fue una resurrección. El príncipe de las tinieblas se había asomado al abismo y, en lugar de rendirse, se abrió camino de vuelta, magullado, sangrando, pero respirando, y aunque las heridas nunca sanaron de verdad, las llevaba como prueba. La prueba de que sobrevivir no es cuestión de suerte, es una elección que haces en las profundidades de la desesperación y que vuelves a hacer cada día después, justo cuando la tormenta parecía haberse calmado. Cuando Ozzy Osbourne se había abierto camino hacia una frágil pieza construida sobre recuerdos rotos y una difícil redención, el destino le asestó otro golpe, uno que no vino del escándalo o de la sustancia, sino de algo mucho más brutal. El cuerpo por fin hace cuentas con los años que ha soportado. Los primeros años de la década de 2000 deberían haber sido una época dorada. Su música estaba siendo redescubierta por una nueva generación. Y los Osbournes, una mirada caótica y sin guión a su vida familiar, lo convirtieron de leyenda del metal en un icono cultural adorable. Atrás había quedado el lejano príncipe de las tinieblas. Ahora es sustituido por un padre confuso, pero extrañamente entrañable, que maneja torpemente los mandos de la televisión y se pasea por la cocina con ropas desparejadas. El programa se estrenó en 2002 y explotó en popularidad, convirtiendo a Asie en un nombre familiar en hogares que ni siquiera habían escuchado un solo riff de Black Sabbath. Pero detrás de la surrealista fama doméstica, había un hombre que seguía caminando por la cuerda floja a sus 50 años. Ahora, Asie soportaba el peso de toda una vida vivida al límite, sus articulaciones rígidas, sus reflejos lentos y su salud cada vez más impredecible. Entonces, el 8 de diciembre de 2003, el hilo se rompió. Un paseo casual por su finca en Quad se volvió catastrófico cuando perdió el control del vehículo, que volcó y lo estampó violentamente contra la tierra. El impacto le destrozó la clavícula, le rompió múltiples costillas,
Le aplastó una vértebra del cuello y le colapsó los pulmones. Dejó de respirar. Lo llevaron de urgencia al hospital. Lo conectaron a un respirador artificial y durante 8 días Ozzy Osbourne permaneció en coma, silencioso, inmóvil y aterradoramente vulnerable. Sharon recordó más tarde: pensé que iba a perderle, me preparaba para el adiós. En todo el mundo, los fans contuvieron la respiración. Después de sobrevivir tanto tiempo, ¿había llegado por fin el momento de que cayera el telón? Pero Asia volvió a desafiar las expectativas. Emergió, parpadeando contra las luces del hospital, susurrando palabras que nadie pensó que volvería a oír. Los médicos le advirtieron de que tardaría meses, posiblemente años, en volver a andar, recuperar fuerzas e incluso respirar libremente, pero Asia se había pasado la vida haciendo lo imposible, a través de un dolor tan agudo que le dejaba jadeando y una rehabilitación que le exigía todo de él. Empezó a reconstruirse, cada pequeño paso era una victoria, cada respiración un testamento. Y en 2004, solo unos meses después, subió al escenario de los premios Variety entre aplausos atronadores, no solo de sus fans, sino de un mundo que le había visto caer y levantarse una y otra vez. Aún así, el accidente dejó cicatrices que ninguna radiografía podría detectar. El dolor crónico se convirtió en un susurro constante, y algunos días, incluso moverse, era una montaña. Me despierto y me duele, admitió Asia. Pero sigo respirando, es suficiente, es esta resistencia tranquila y cansada, que ahora es menos un rugido y más un gruñido bajo y obstinado, lo que define los últimos años de Asia. Su fuerza no proviene de guitarras estridentes o pirotecnia, viene de negarse a parar, incluso cuando todo duele, de atreverse a levantarse de nuevo cuando quedarse abajo sería más fácil. Había convertido la supervivencia en un arte y el dolor en poesía. Y cuando volvió a los focos, más lento pero imperturbable, una cosa quedó clara: algunas leyendas no se consumen, sino que sobreviven al fuego. Justo cuando Ozzy Osbourne creía haber soportado todos los tormentos que la vida podía infligirle, cuando la tormenta parecía haber pasado y las cicatrices por fin se habían asentado en el silencio, el año 2019 descendió con una crueldad despiadada que eclipsó incluso sus días más oscuros. Esta vez no hubo luces intermitentes, ni multitudes atronadoras que ahogaran el miedo, solo un tranquilo día en casa y un único paso en falso que lo cambió todo. Una caída, aparentemente sin importancia, se convirtió en una catástrofe. Las mismas varillas metálicas que se habían fusionado en su columna vertebral tras el accidente casi mortal de Quad de 2003 se desprendieron en un instante. Era como si el pasado hubiera regresado, no con recuerdos, sino con venganza, desgarrando heridas abiertas, tanto físicas como emocionales, arrastrándole de nuevo a una especie de agonía que desafiaba cualquier descripción. Asia susurró más tarde en una entrevista, con voz apenas firme, que era un dolor más allá de lo que jamás había sentido. Una afirmación escalofriante por su peso, viniendo de un hombre que ya había soportado toda una vida de tormento, pero la caída no fue el final, fue solo el comienzo de un nuevo capítulo cruel. Poco después, los médicos le asestaron un segundo golpe demoledor, un diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Un enemigo silencioso e implacable que no golpeaba de golpe, sino que iba erosionando poco a poco el núcleo mismo de lo que significaba moverse, mantenerse erguido, ser libre. Para Asia, que una vez había dominado el escenario con una energía y un fuego incontenibles, fue como si le robaran su identidad. Empezaron los temblores, su equilibrio vaciló, y entonces llegó la confesión pública, cruda y sin filtrar. Estos días no puedo caminar bien, solo me tambaleo, sin máscaras, sin personalidad de estrella del rock, solo un hombre desnudo hasta la verdad. Sus palabras no solo eran sinceras, sino desgarradoras. Esto no era simplemente un diagnóstico, era un ajuste de cuentas. El mundo que una vez lo vio desafiar a la muerte, ahora lo vio enfrentarse a algo más íntimo, el tiempo mismo. Estos últimos años han sido de pura miseria, dijo en sus últimos años, las palabras cargadas de fatiga y tristeza, el dolor, el miedo, la sensación de perder el control. No era teatral, era real. Sharon permaneció a su lado como siempre lo había hecho, pero ni siquiera su inquebrantable devoción pudo detener el silencioso avance de la enfermedad que lenta y despiadadamente cambiaba al hombre que amaba. Y a pesar de todo, Asia luchó no solo contra su cuerpo, sino también contra su sentimiento de culpa. Había ocultado la verdad a sus fans durante un tiempo, preocupado no por su imagen, sino por sus corazones. No quería decepcionar a la gente que le había dado fuerzas durante décadas, pero cuando la verdad salió a la luz,
El mundo no retrocedió, le devolvió la mano, los fans se unieron. No vieron debilidad, sino una fuerza increíble en el hombre que se atrevió a soportar su sufrimiento, y aún así, a pesar del caos en sus huesos, del temblor en su voz, creó. En 2020, publicó Ordinary Man, un álbum atormentado por el dolor, sí, pero también lleno de algo radiante, desafío, no era solo música. Era una afirmación esculpida en el dolor y la dureza, que decía, sigo aquí, todavía tengo algo que decir. La lucha de Ozzy Osbourne nunca fue solo por la música, fue por el sentido, por el derecho a seguir adelante cuando todo gritaba que se detuviera, cada paso que daba, ahora con bastones y articulaciones doloridas, era una rebelión, cada nota que cantaba, una protesta. Y aunque hubo operaciones, interminables estancias en el hospital y momentos en los que incluso él admitió que no estaba seguro de volver a ponerse en pie, nunca se rindió. Aún no estoy listo para colgar el micrófono, declaró entonces. Y en esa frase estaba todo: fuego, memoria, esperanza. Eso es lo que hace que su historia sea tan dolorosamente poderosa. No la fama, ni el legado, sino la forma en que se levantó una y otra vez, incluso cuando cada parte de él tenía razones para no hacerlo. En el tramo final de su vida, Ozzy Osbourne, desgastado por el tiempo, pero nunca borrado por él, recordó al mundo una última verdad. Las verdaderas leyendas no desaparecen en silencio, dejan ecos, y ahora, aunque las luces se hayan apagado, ese eco, humano crudo e imperfecto, sigue rugiendo. A sus 76 años, la oscuridad que una vez rodeó al australiano Osbourne ya no procedía de la pirotecnia ni de las luces del escenario, venía de algo más silencioso, más frío y mucho más implacable. El tiempo, en sus últimos años, su batalla contra la enfermedad de Parkinson se había intensificado, remodelando cada rincón de su vida. El otrora inquebrantable príncipe de las tinieblas se despertaba con manos que temblaban sin previo aviso, piernas que flaqueaban bajo sus pies y una voz que antaño había destrozado estadios, ahora reducida a un frágil eco. Cada día comenzaba con incertidumbre. Algunas mañanas, se miraba al espejo y no reconocía al hombre que le devolvía la mirada, pero incluso en esa fragilidad, se negaba a rendirse. Hay días que me despierto y no me reconozco, dijo una vez, pero sigo luchando, aún no he terminado. Su mundo se había reducido, menos sobre arenas y más sobre supervivencia. Las sesiones diarias de terapia, los medicamentos cuidadosamente programados, los sistemas de apoyo físico y los cuidados las 24 horas del día pasaron a definir el ritmo de sus días. Sharon, la mujer que había estado a su lado en cada derrumbe y en cada resurrección, permanecía a su lado, no solo una compañera, sino su pilar de fuerza. Su casa de Buckinghamshire ya no era solo un hogar. Se convirtió en un santuario adaptado a las necesidades de un hombre que antes rugía por los escenarios, pero que ahora se movía con tranquila cautela. Las barandillas bordeaban los pasillos, las rampas sustituían a las escaleras y cada rincón susurraba adaptación. Y sin embargo, entre aquellas paredes, Ozzy seguía persiguiendo fragmentos de lo que había sido. En los días mejores, se sentaba en el jardín, con los auriculares puestos, a escuchar los riffs que habían construido su mundo. A veces entraba en el estudio de su casa, no para grabar para los fans, sino para recordar al hombre que una vez había vivido dentro de la música. Aunque su cuerpo se debilitaba, su mente seguía siendo aguda, aún bromeaba, aún maldecía, aún sorprendía a los entrevistadores con destellos de humor negro y profunda honestidad. Cuando hablaba de la muerte, lo hacía sin miedo. Es solo la próxima gira, dijo una vez, pero sin la prueba de sonido. Así era Ozzy, irreverente, desafiante, incluso en decadencia, pero bajo la bravuconería yacía una tranquila aceptación. Había cancelado todos los conciertos restantes. El escenario estaba detrás de él, y sin embargo, al más puro estilo Osbourne, se negó a dejar que esa fuera la nota final. En su lugar, elaboró su despedida con gracia y garra. Una salida tranquila para un hombre cuya vida había sido cualquier cosa menos eso. Su legado, ahora grabado en el dolor y la perseverancia, sigue resonando más fuerte que cualquier bis. Así ya no actúa, pero en ese tramo final de su vida, en cada aliento, cada recuerdo, cada letra susurrada, demostró una última verdad. Las leyendas no mueren con la música, viven en el silencio que las sigue. El 5 de julio de 2025, sucedió algo que se pareció menos a un concierto y más a una oración de cierre para una generación. Ozzy Osbourne, flanqueado por los miembros originales de Black Sabbath, regresó a la misma tierra que dio origen a la leyenda, Birmingham. Lo llamaron volver al principio.
pero lo que se desarrolló se sintió más como el borde de un final. Más de 40.000 aficionados abarrotaron el estadio, mientras casi 6 millones más lo seguían desde todo el mundo. En el momento en que Asi apareció lentamente, apoyándose en un bastón con Sharon a su lado, la multitud enmudeció, no por contención, sino por reverencia. No era solo una actuación, fue una despedida forjada en temblores, tanto físicos como emocionales. Su voz se quebró con la edad, le temblaban las manos. Pero cuando sonaron las primeras notas, el tiempo se difuminó, cada letra sangraba con la memoria, cada riff parecía una resurrección. Esto es todo, susurró, y se oyeron corazones romperse al unísono. Puede que sea la última vez que me subo a un escenario, dijo más tarde, no con pena, sino con serena finalidad. Esa noche, el telón no se rompió. Bajó flotando suave como el crepúsculo en una carrera esculpida en truenos, y fiel a su estilo, Asi no se limitó a salir. Se elevó, cada dólar del concierto, la asombrosa cifra de $190 millones, se destinó a causas que le importaban profundamente: curar el Parkinson, el Hospital Infantil de Birmingham y el Hospicio Infantil Acorn. No fue simplemente un regalo de despedida. Fue una última promesa de que, incluso en su declive físico, seguiría siendo una fuerza de luz. En las últimas semanas de su vida, aunque los focos ya no le perseguían por los escenarios, Asi seguía llegando a sus fans no ya a través del caos y la pirotecnia, sino a través de tranquilos momentos de honestidad. En el podcast de los Osbourne, él y Sharon descorrieron el telón de sus vidas, cambiando la cruda verdad por la actuación, y cuando no estaba detrás de un micrófono, estaba en el jardín con los nietos acurrucados a sus pies, contando historias de un mundo que una vez rugió, sobre murciélagos y locura, amor y recuperación, oscuridad y redención. Pero para entonces, esas historias no eran sobre el caos. Eran sobre lo que hace falta para sobrevivir a ella. En el ocaso de su viaje antes de dejar este mundo el 22 de julio de 2025, Asi Osbourne nos dio una última lección, la misma que había vivido toda su vida. Las leyendas no se construyen en el ruido, se demuestran en el silencio que las sigue, e incluso cuando caen, se alzan en los ecos que dejan tras de sí. En esta tranquila coyuntura de su viaje, en la que los rugidos del estadio habían sido sustituidos hacía tiempo por suaves vientos de jardín y voces familiares, Asi Osbourne se encontró rodeado no de fama, sino de un legado, encarnado por los hijos que habían heredado no solo su nombre, sino fragmentos de su alma. Amy Osbourne, su hija mayor, nacida en 1983, eligió seguir un camino solitario, rechazando el brillo de la telerrealidad para cultivar su propia música bajo el seudónimo, demostrando que el silencio puede ser tan poderoso como cualquier grito. Kelly Osbourne, nacida en 1984, se convirtió en el espejo de la resistencia de Asi, irreverente pero elegante, franca pero con los pies en la tierra, cantante, diseñadora y personalidad mediática. Honró el impacto de su padre con cada paso que dio. Incluso mientras construía ferozmente un espacio propio, Jack Osbourne, el menor de su matrimonio con Sharon, salió de la adolescencia de la telerrealidad para convertirse en un serio productor de documentales, a menudo ahondando en lo misterioso y sobrenatural. Pero más allá de su carrera, Jack se convirtió en la presencia constante de su padre, acompañándole a las visitas al hospital, supervisando las decisiones empresariales y ayudando a llevar el peso de un legado demasiado pesado para un solo hombre. Del primer matrimonio de Asi con Thelma, Riley tuvo a Jessica y Louis, dos nombres que permanecieron fuera del foco público, pero muy dentro de la constelación del mundo de Asi. Aunque mantuvieron sus vidas en privado, su conexión con la familia nunca se deshilachó. El vínculo de Asi con todos sus hijos, especialmente con Kelly y Jack, latía en sus momentos públicos, ya fuera en eventos, en entrevistas o en raras fotos familiares que captaban no solo el afecto, sino algo más profundo, un puente generacional de supervivencia. Y a medida que se alejaba lentamente del escenario que una vez le definió, se convirtieron no solo en su linaje, sino en los guardianes de su fuego, los guardianes de un mito que se niega a morir. Puede que el capítulo más poderoso del crepúsculo de Asi no estuviera en la música que dejó tras de sí, sino en la intención que manifestó. Atrás quedó el hombre que equiparaba riqueza con libertad. Con un patrimonio neto de más de $220 millones en 2025, Asi no veía su fortuna como un imperio, sino como una brújula. A principios de 2024, finalizó su testamento, no con miedo al final, sino con reverencia por la vida a la que, de algún modo, había sobrevivido.
Sharon y sus 5 hijos heredarían su patrimonio con fideicomisos claramente estructurados para la salud y la educación de sus nietos. Pero lo que distinguía este testamento de cualquier cliché de estrella del rock era lo que había más allá de las líneas de sangre. Una gran parte de su patrimonio se destinó a las causas que una vez le salvaron cuando nada más podía hacerlo. Iniciativas de salud mental a la medida de los músicos, programas de rehabilitación de adicciones, becas de educación para jóvenes de clase trabajadora que sueñan con acordes y distorsión, e incluso financiación de por vida para refugios de rescate de animales, porque incluso en el caos, Asie siempre amó la tranquila lealtad de los perros. Ellos me devolvieron a mí mismo, escribió una vez en una nota privada que ahora se adjunta al testamento. Así que les debo el resto de un yo. Sharon confirmó que esta nota se leería en voz alta cuando llegara el momento, el eco de un hombre que una vez gritó al vacío y ahora deja tras de sí un voto. En un último acto de devoción, Asie pidió que los derechos de autor de su trabajo en solitario siguieran alimentando estas causas mucho después de que él se hubiera ido. La música me salvó. Quizás salve a alguien más, dijo. 10 palabras que encapsulan toda una vida. Desde su segundo ingreso en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2024, esta vez por su brillantez en solitario, su imagen se convirtió en algo más que cultural, se convirtió en espiritual. Su rostro adorna murales. Sus riffs resuenan en los auriculares del metro. Sus letras son citadas por profesores y tatuadas por fans. Pero el homenaje más verdadero no está en discos de platino. Está en la gente que decidió luchar porque él lo hizo. Ozzy Osbourne, el loco que una vez mordió murciélagos y desafió a la muerte, ahora descansa en paz. Ya no se enfurece contra la muerte de la luz. Se enfrentó a ella y caminó hacia ella, no con miedo, sino con el corazón lleno de memoria y desafío. Si estas palabras despertaron algo en ti, si una parte de tu juventud o de tu dolor o de tu supervivencia está ligada de algún modo al sonido de su voz, deja un comentario, comparte un recuerdo o simplemente dale las gracias, porque el legado de Ozzy no es solo una historia de caos, es la prueba de que incluso las almas más rotas pueden dejar el mundo más brillante de lo que lo encontraron. Descansa ahora, Ozzy, que el ruido finalmente se desvanezca, y que el silencio le traiga la paz. Ahora, en el lugar al que ha ido, ya no hay dolor. Ni cirugías, ni Parkinson, solo luz, ecos lejanos de guitarras y un reino atemporal donde las leyendas ya no tienen que luchar. Descansa en paz, Ozzy, te has ganado esta paz después de toda una vida gritando en la agonía y viviendo con todo tu corazón por aquellos que habían perdido su camino.